Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 31 de octubre. Es el último día de este mes, el mes del Rosario, de la Virgen del Rosario, a quien hemos celebrado, y también un mes misionero extraordinario. Por tanto, no se puede reducir el mes misionero solamente al día del Domum y a un recuerdo más o menos explícito de los misioneros y ya está, sino que debe significar para nosotros pues también un compromiso de vivir realmente esa nota de misionalidad que debe tener todo bautizado. Toda la Iglesia es misionera, todo bautizado debe ser misionero y por tanto trabajar también a nivel personal, comunitario, eclesial, familiar, pues por la extensión del reino de Dios, ¿no? A su nivel, con su capacidad, con sus dones, pero no dejar de hacerlo nunca. En segundo lugar, hoy es jueves, y los jueves ya sabemos, eucarístico y sacerdotal. Es el día eucarístico porque en él, el primer jueves santo de la historia, el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía, el don de su cuerpo y de su sangre, entregado por nosotros, que se da, que se parte, que se reparte. Y ha querido quedarse entre nosotros en la Eucaristía. Por eso no dejemos de acudir a ella, de adorarla, no dejemos de hacer una visita al sagrario, no dejemos de cuidar también la asistencia y la participación en la Eucaristía, que no sea una participación pasiva, como quien aguanta a que se acabe, sino del todo activa. Y decimos también sacerdotal porque en este día, sobre todo, pedimos por la santidad de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Lo necesitamos tantísimo. Nuestras diócesis, muchas de ellas adolecen de sacerdotes, por no decir la gran mayoría, salvo excepciones, ¿no? Como Toledo, o Madrid o Sevilla, pero el resto, la verdad es que con unos números muy, muy debilitados, ¿no? Y los sacerdotes cada día son más mayores, cada día pues mueren, cada día se enferman, y sin sacerdotes no tenemos Eucaristía, sin sacerdotes la vida de la Iglesia moriría, ¿no? Por eso es tan importante recoger ese guante que nos ha lanzado el propio Jesús. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pues no dejemos de hacerlo. El Evangelio de hoy, Lucas 13, 31, 35. No sabemos si la advertencia que hicieron a Jesús los fariseos era sincera, para que se escapara a tiempo del peligro que le acechaba. Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Herodes, el que había encarcelado y dado muerte al Bautista, como antes su padre Herodes el Grande había mandado matar a los inocentes de Belén cuando nació Jesús, quiere ahora deshacerse también de Jesús. Jesús responde con palabras duras, llamando zorro al virrey y mostrando que camina libremente hacia Jerusalén a cumplir allí su misión. No morirá a manos de Herodes, no es ese el plan de Dios. La idea de su muerte le entristece, pero sobre todo lo que supone de ingratitud por parte de Jerusalén o del pueblo de Israel, ¿no? Es entrañable que se compare a sí mismo como la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo las alas. Jesús aprovecha la amenaza de Herodes para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte, que él mismo ha anunciado, y que no va a depender de la voluntad de otros, sino que sucederá porque él la acepta libremente y por solidaridad, y además cuando él considere que ha llegado su hora. Esa expresión tan importante del Evangelio de San Juan, ¿no? La hora. Mientras tanto, sigue su camino con decisión y fortaleza. El lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, es parecido al dolor que se siente luego Pablo al ver la obstinación del pueblo judío que no ha querido aceptar, al menos en su mayoría, la fe en el Mesías Jesús.
El amor de Dios a veces se describe ya en el Antiguo Testamento con un lenguaje parecido al de la gallina y sus pollitos. El águila que juega con sus crías y les enseña a volar, o el salmista que pide a Dios, guárdame a la sombra de tus alas, y otras con un lenguaje materno y femenino, en brazos seréis llevados, y sobre las rodillas seréis acariciados, como una madre a quien su madre, como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, dice el Señor. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? Incluso si aquellos por los que nos entregamos se nos vuelven contra nosotros. Tenemos un corazón paterno o materno, un corazón bueno, lleno de misericordia y de amor, para seguir trabajando y dándonos día a día por el bien de los demás. O nos influyen los Herodes de turno, cada uno sabe cuáles, ¿no?, para cambiar nuestro camino por miedo o por cansancio. Pues pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu Santo, ¿no? Señor Jesús, que tu Espíritu nos fortalezca para que sepamos decir siempre tu verdad y comunicarla y ser conscientes de la voluntad que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer memoria de San Alonso Rodríguez. Es un caso atípico, viudo, comerciante, portero por 45 años de un colegio, poco instruido en las ciencias del mundo, pero un verdadero místico. San Alonso nació en Segovia en 1533, hijo de un comerciante acaudalado. Cuando nuestro santo aún era niño, tuvo la suerte de que llegó a su ciudad a predicar el beato Pedro Fabro, discípulo muy amado de San Ignacio de Loyola, y se hospedó en la casa de los padres de Alonso. Y luego, en compañía del jovencito, se fue a una finca que poseía la familia Rodríguez y allá lo preparó a la primera comunión. Esta amistad con un gran apóstol le fue de enorme provecho para su santificación. Alonso fue después a estudiar en un colegio de los padres jesuitas, pero al morir su padre tuvo que volverse a casa para administrar los negocios, la venta de telas, de paños, ¿no? Sin embargo, el destino que Dios le tenía preparado no era el de negociante, y como no poseía las suficientes cualidades para ese oficio, sus negocios fueron decayendo poco a poco. Era como una llamada que Dios le hacía para que se dedicara a otra labor donde sí iba a conseguir la santidad. Se casó con una mujer muy buena y piadosa y tuvieron un hijo. Pero luego, cuando iba a nacer el segundo niño, la esposa murió, dejándolo viudo y con un hijito muy pequeño. Enseguida murió también su madre y los negocios empezaron a quebrar. Esta serie de infortunios hizo pensar a Alonso si no sería que Dios quería de él otro modo de vivir. Hasta entonces había sido un honrado comerciante, pero le faltaba todavía ser un creyente fervoroso y heroico. Vendió entonces los pocos bienes que le quedaban y se fue con su hijo a vivir junto a dos hermanas suyas que eran extraordinariamente piadosas, las cuales le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y oración mental. Las enseñanzas de estas dos sencillas mujeres le fueron de inmensa importancia para su vida, y por la tarde rezaba el rosario pensando en los misterios. Pronto empezó a descubrir la imperfección de su vida pasada, viéndola a la luz de las enseñanzas de Cristo. En un momento de meditación alcanzó a contemplar un poco los gozos que nos esperan en el cielo, y en esos días hizo una confesión general de toda su vida y empezó una existencia totalmente dedicada a la oración, a la mortificación, a la meditación y a las obras de caridad en favor de los pobres. Luego murió su único hijo. Alonso sintió una agonía de muerte, pero enseguida nuestro Señor lo iluminó con la lectura de la página del libro de la sabiduría, el capítulo 4, que dice que a muchos jóvenes se los lleva Dios para la otra vida, para evitarles terribles peligros
que les podían llegar en esta vida contra su santidad y su salvación. Con esto Alonso se consoló inmensamente porque comprendía que su hijo tan amado, al morir tan joven, se había librado de muchos peligros de ofender a Dios. Y esa muerte tan dolorosa le movió a renunciar a todo e irse de religioso. Pidió a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero nadie quería recibirlo, porque tenía ya casi 40 años. No había hecho estudios y además era viudo. No se acostumbraba a recibir gente de esa clase. Pero de pronto el superior, sin saber por qué, cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego. Esa iba a ser la profesión que lo iba a llevar a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca, como portero del Colegio de los Jesuitas de Monte Sion. Allí, en ese cargo, se ganará la gloria del cielo, atendiendo durante 45 años con la más exquisita bondad a toda clase de huéspedes y transeúntes. Ser portero en el gran colegio no era una tarea fácil, y menos lo era en aquellos tiempos en los que no había ni teléfono ni otros medios de fácil comunicación de que disponemos hoy en día. Y los que lo conocieron y trataron dejaron constancia de que jamás alguien recibió del hermano Alonso un trato hosco o maleducado o frío, sino que por el contrario todos se sentían tratados como si fueran grandes personajes. Allí llegaban montones de alumnos, con su algarabía juvenil, padres de familia, proveedores de colegio, religiosos viajeros que venían a pedir hospedaje por unos días, visitantes médicos, obispos, militares, empleados, etc. Siempre el hermano Alonso, con su amabilidad, los acogía a todos. Se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús, que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos inoportunos, le respondía: es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca le podemos tratar con aspereza o mala educación. Bueno, todavía seguiríamos hablando, no quiero alargarme mucho más, ¿no? Pero lo cierto es que, sobre todo también en San Alonso Rodríguez, se destaca un amor muy acendrado, muy grande, por la Virgen Santísima, a la que rezaba rosarios continuamente y la tenía como su madre y su principal intercesora, ¿no? Murió el 29 de octubre de 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y de angustias. Al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de paz y de alegría y quedó como en éxtasis. 2 días estuvo casi sin sentido y fue el 31 de octubre que despertó, besó con toda emoción su crucifijo y diciendo en voz alta: Jesús, 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 y expiró. Corrijo que antes había dicho que el 29 de octubre es cuando se sintió en agonía, pero el día de su muerte fue el 31 de octubre. Por eso celebramos hoy su fiesta. Damos gracias a Dios por su vida, por su obra, por su testimonio sencillo, humilde, pero muy elocuente. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.